En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Buenas tardes, hoy comenzamos nuestro 9º programa, Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. En esta oportunidad nos acompañan dos grandes invitados. Está con nosotros Rodrigo Bustos Botay, director de Amnistía Internacional, y la abogada Mariela Santana, directora ejecutiva de la Corporación de Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, un gusto, Alejandra, Dino, muchas gracias por la invitación, un gusto también estar aquí con la Male. En el marco del estallido social, diversas organizaciones internacionales condenaron las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante octubre y noviembre, en particular las cometidas por carabineros. Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch fueron contundentes en condenar al Estado de Chile. El uso de armas menos letales de manera indiscriminada, daños oculares, ataques a periodistas, detenciones arbitrarias, torturas, apremios ilegítimos y muertes fueron algunas de las consecuencias de la represión generalizada que ordenó el gobierno de Sebastián Piñera a través de su ministro del Interior, Andrés Chadwick, y posteriormente Gonzalo Blumel. Rodrigo, en términos generales, ¿qué consignaba el informe de Amnistía Internacional que correspondía al año 2019? Nuestro informe fue el más duro de los informes internacionales respecto a la represión que se realizó en ese contexto de la revuelta social, yo diría dos elementos especialmente, si uno lo compara con el informe de Naciones Unidas, con el informe de la CIDH y con el informe de Human Rights Watch. En primer lugar, porque planteamos que habían graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Y ustedes sabrán que más allá de que se ha hablado mucho de la sistematicidad, porque además el director del INH de entonces planteó que no era sistemática cuando llevábamos 2 semanas o menos del estallido social, la generalidad de la violación de los derechos humanos es un elemento suficiente junto con otro, no se requiere la sistematicidad para que estemos frente a crímenes de lesa humanidad. Entonces, fuimos la única organismo internacional que planteamos que esas violaciones de derechos humanos, además de graves, eran generalizadas. Y lo otro es que planteamos que había habido, especialmente por parte del personal de Carabineros, una intención de dañar a quienes se manifestaban como una forma de castigo. Esos fueron, digamos, dos de nuestras conclusiones que hicieron que el rechazo del gobierno de Chile en ese entonces a nuestro informe y también de las Fuerzas Armadas y Carabineros fuera mucho más fuerte que respecto del otro informe internacionales. Y bueno, documentamos una serie de casos de violaciones de derechos humanos, de homicidios, de golpizas, de lesiones oculares, de personas víctimas también de violencia sexual, y formulamos un conjunto de recomendaciones que, bueno, me imagino ahora podremos ir conversando de aquello. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Mariela, claro, CODEPU tiene la particularidad con Sintras, ¿no? Vienen del periodo de la dictadura. Y entiendo que fue fundada por 1985, ¿no? Con el inicio de las protestas o la consolidación de las protestas nacionales. Cuéntanos, ¿qué es CODEPU y cuál fue el rol que tuvo en el marco del estallido social? El CODEPU va a cumplir este año 45 años. Se fundó en noviembre de 1980. Y claro, durante el estallido social, lo que ocurrió es que fue algo bien curioso. Nosotros lo hemos discutido y lo hemos conversado al interior de la organización, porque curiosamente CODEPU estaba en la memoria colectiva de la gente.
Y desde el primer día del estallido social empezaron a golpear la puerta de Codepu un sinnúmero de heridos, denunciantes, de organizaciones, y lo que nos llevó a rearticularnos inmediatamente después de un largo periodo de latencia. Si Codepu llevaba causas históricas de dictadura, hasta el día de hoy las lleva, pero tuvimos que rearticularnos. De hecho, improvisamos una sala para efectos de quitar perdigones a los heridos, como una especie de punto de salud clandestino, porque por un lado los manifestantes no querían acudir a los centros de salud porque eran enlistados, o sea, derechamente eran registrados aquellas personas que llegaban heridas a perdigones, y ese listado sabíamos que se llevaba luego al Ministerio del Interior. Entonces, nuestros equipos de salud mental, el jurídico, que estaba bien venido a menos, tuvieron que fortalecerse. Empezamos a recibir denuncias, a redactar las querellas y también a asistir a los heridos. Desde allí en adelante no hemos parado. Tenemos alrededor de 300 querellas interpuestas, y además 100 defensas de presos políticos de la revuelta que asumimos. Entonces es un número importante para una organización de la sociedad civil con pocos recursos y con poco personal. Pero hasta el día de hoy hemos tenido gratos resultados. Estamos definiendo ciertas líneas de acción respecto de las causas de estallido. Una que relevo es la defensa de los comunicadores criminalizados, que formó parte de uno de los grupos que fueron objeto de represión. A diferencia de los grupos de represión de dictadura, en estallido social aparecieron nuevos actores que fueron objeto de represión. Y esto es la gente que estaba grabando y transmitiendo a través de las redes sociales, a ellos te refieres, ¿no? No, nosotros cuando hablamos de comunicadores hablamos de periodistas, reporteros gráficos, audiovisualistas, y todas aquellas personas cuyo oficio no necesariamente tienen que ser periodistas, pero cuyo oficio es difundir, comunicar, denunciar. Perfecto. Rodrigo, ¿y operativamente Amnistía estuvo en el estallido? ¿Tenía brigada, tenía algún rol en el marco del estallido, ¿no? Como observadores? Bueno, yo creo que somos organizaciones bien distintas. En ese sentido, el trabajo que hizo Codepu fue tremendamente valioso. Como explicaba la Male, han llevado causas judiciales, y muchas veces gracias a la intervención de Codepu como querellante hay causas que se ha logrado que no se cierren, que continúen, etc. En el caso de Amnistía, lo que hicimos fue documentar las violaciones de los derechos humanos y hacer un informe con un conjunto de recomendaciones. Entonces si bien tenemos una oficina en Chile, vino una misión de crisis del equipo de crisis de las Américas, que tiene su oficina en México. Y bueno, ese equipo, en conjunto con personas también de la oficina de Chile, estuvieron tanto en Santiago como en varias otras regiones del país, en Talcahuano, en Coquimbo y en varias otras donde se habían dado algunos de los casos más graves. En Coquimbo hubo varios de los homicidios. Hace pocos días se supo de la sentencia del último recurso en el caso de Romario Veloz, una de las personas asesinadas en esa región. Entonces, estuvimos en varias zonas del país documentando las violaciones de derechos humanos y con el informe, con varias recomendaciones que tenían que ver, por una parte, con que se cesaran las violaciones a los derechos humanos tan indiscriminadas que se estaban cometiendo en las manifestaciones, pero también que se reparara integralmente a las víctimas, que es una recomendación que hasta el día de hoy no se ha cumplido.
y por cierto que hubiera verdad, justicia, lo cual tampoco se ha cumplido. Tenemos un 0,6% de sentencias condenatorias de las 10.142 causas que se iniciaron en ese periodo. Y otra recomendación que hicimos, que vamos a conversar también de aquello en este espacio, tiene que ver con una reforma profunda y estructural a las policías y en particular a Carabineros de Chile. Gracias, Rodrigo. Vamos a ir a una pausa musical con el tema De una sola manera de Víctor Manuel. Escuchábamos a Víctor Manuel interpretando la canción De una sola manera se pronuncia tu nombre. Estamos conversando con Rodrigo Bustos y Mariela Santana. Mariela, ¿hubo transparencia en la rendición de cuentas en el marco del actuar de Carabineros? ¿En qué sentido? No, es decir, transparentemente, ¿no? El Estado de Chile presentó el actuar, visibilizó el actuar de Carabineros durante el estallido, ¿no? Estoy pensando en octubre, noviembre, y estoy pensando también en los informes que citamos al principio, en los informes que señalamos. No, claramente que no. No, o sea, de hecho, la historia la característica o la calidad o naturaleza de Carabineros de Chile siempre ha sido desde dictadura ser una policía militar, en el fondo. Y han operado así desde la época de dictadura, luego vino la transición. Y durante el estallido, no es que haya surgido en ese momento este modus operandi de Carabineros, sino que simplemente se activó el seteo, en el fondo, que tiene Carabineros, que opera bajo la doctrina del enemigo interno. Esta vez este enemigo eran los manifestantes y estos otros grupos, estos actores nuevos que surgieron en el estallido social, brigadistas de salud, comunicadores, las barras, bueno, los estudiantes movilizados, etcétera. Y bajo esa perspectiva, Carabineros nunca ha operado de otra manera. Se ha alejado de su función, se ha desnaturalizado la función policial de Carabineros de Chile, y hasta el día de hoy no se ha reconocido, o sea, al contrario, desde el Estado chileno se les ha respaldado, se ha fortalecido sus facultades de represión. Y bueno, y tenemos el día de hoy a los altos mandos formalizados por los graves delitos cometidos durante el estallido social por los agentes del Estado. Entonces, no. La respuesta del Estado en torno al actuar de Carabineros no ha sido transparente, al contrario. Y tenemos nosotros como ciudadanía, ¿no? ¿Alguna posibilidad de exigir esa transparencia? Estoy pensando que en los medios de comunicación muchas veces aparece, ¿no? En el marco de una manifestación dicen 5, 10, 15 carabineros heridos, ¿no? Incluso a veces uno ha sido testigo de eso y dice, ¿en qué minuto se hirieron estos carabineros? ¿Hay alguna manera en la cual nosotros podamos, como ciudadanía, chequear esa información de Carabineros? Bueno, sin duda, la primera forma de evidenciar ese actuar de Carabineros es la denuncia. Yo creo que es muy importante que como ciudadanía no nos quedemos callados y sigamos denunciando tanto a nivel local como internacional el mal actuar de Carabineros. Como organismo de la sociedad civil, en tanto CODEPU, bueno, nosotros hemos intentado accionar desde nuestras competencias
interponiendo las acciones legales, tanto contra los directamente responsables como contra los altos mandos en el actuar de Carabineros. La Marle se refería al actuar de Carabineros, pero en general nos gustaría saber, Rodrigo, ¿qué opinión tienes tú respecto del gobierno de Chile durante ese periodo, especialmente la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Tú crees que actuó en forma oportuna, más bien en forma negligente, o incluso podríamos acusarlos de cierta complicidad en estos crímenes? Bueno, yo creo que todas y todos recordamos que el expresidente Piñera, el día, creo que fue el 20 de octubre, si no me equivoco, señaló que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso y, y justo esos días, yo creo que las palabras como esa no son inocuas, sobre todo viniendo del máximo mandatario. Justo en esos días se produjeron algunos de los casos más graves. Posteriormente a sus declaraciones, varios de los muertos, de las personas asesinadas por agentes del Estado, se produjeron después de esas declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, eh, uno tendría que ver si llegaron a tener algún tipo de responsabilidad penal eventualmente, y algo que aún se está investigando, porque como decía la Male, hay una investigación respecto a la responsabilidad de altos mandos y hay otra investigación sobre crímenes de lesa humanidad, donde le tocó también al expresidente Piñera declarar en calidad de imputado, y a otras personas, personeros del gobierno de entonces. Yo, respecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de ese primer periodo, yo diría que hubo diversas etapas. Yo, en mi opinión, porque conocí bien de cerca lo que fue tanto sus declaraciones como su trabajo posterior, diría que inicialmente eh, hubo básicamente una actitud muy a la defensiva, cuestionando los informes internacionales, particularmente el de Amnistía Internacional, y hubo falta de medidas tanto de la subsecretaría, pero sobre todo el Ministerio del Interior, de quienes dependía Carabineros, para frenar las violaciones a los derechos humanos. Había muchísima información, tanto de fuentes internas de Carabineros, a las que sí tenía acceso el gobierno, como de fuentes externas, como para que tomaran la medida que tomaron cerca de 3 semanas después de terminar con el uso de la escopeta antidisturbio, o que fuera mucho más excepcional su utilización. Entonces, el gobierno, sin lugar a duda, tiene algún tipo de responsabilidad respecto de la magnitud de la violación a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo. Posteriormente hubo una mesa de trabajo donde se adoptaron algunas medidas, pero eso ya fue varios meses después, ya después de terminado el estallido probablemente. Después de marzo del 2020 hubo una mesa de trabajo con el Servicio Médico Legal, con otros órganos, para ver cómo se podía apoyar a algunas de las instituciones que iban a tener un rol clave en las investigaciones. Mariela, ¿te gustaría pronunciarte al complementar. respecto, complementar o Sí, añadir otro sí, punto? Sí, quizás complementar con lo que dice Rodrigo, es que efectivamente esto no son hechos aislados, ¿ah? Los delitos cometidos por los agentes del Estado, porque por ejemplo, respecto del uso indebido de los elementos antidisturbios, bueno, es de público conocimiento el uso indebido de los perdigones, que en un principio se decían que eran de goma, finalmente con estudios. De hecho, el mismo CODEPU pidió al equipo de Ciencia Mayor de la Universidad de Chile practicar estudios analíticos, tanto de los componentes de los perdigones, de los componentes del agua del guanaco y de los componentes de las bombas lacrimógenas que se usaban en las distintas manifestaciones para reprimir. Y bueno, y se determinó fehacientemente que cada uno de los elementos antidisturbios eran usados obviamente fuera del límite, pero además, por ejemplo, con respecto del agua del guanaco, cuando comenzaron a reprimir con el agua del guanaco y cerca de 200 personas resultaron quemadas, se pudo determinar que habían
mezclado, habían intervenido el agua del carro lanzaagua, y esto perfectamente podría haber sido conocido por el poder político. O sea, en el Departamento de Compras de Carabineros de Chile, al que no pudimos acceder porque es información confidencial el tema de las compras, necesariamente tiene que haber habido alguna constancia del incremento del ácido fórmico que habitualmente ocupan para las caballerizas los carabineros, porque es ese material es que usaron para intervenir el agua del Guanaco y para quemar a los manifestantes. Nosotros interpusimos recursos de protección y otras organizaciones también interpusieron a lo largo de Chile recursos de protección para efectos de parar los copamientos en los distintos centros de manifestaciones, como la Plaza Dignidad. Y sin embargo, ninguno de esos recursos ninguno prosperó. Y los recursos eran no solamente contra Carabineros, sino también contra la Intendencia. En ese momento estaba Guevara como intendente. Entonces, claro, el poder político estaba absolutamente alineado con Carabineros y la Fiscalía también estaba alineada al poder político. Entonces, de verdad que estábamos frente a una imposibilidad para llegar a determinar responsabilidades hasta el día de hoy o a poder parar o detener esta violación a los derechos humanos. Cuando hablamos, yo diría que hay un cierto consenso, ¿no?, del actuar represivo del Estado y que no se había visto desde probablemente el año 89, ¿no?, 30 años antes, con de esa manera tan generalizada, ¿no?, o sistemática. Es decir, entiendo que el tema sistemático más es técnico, pero uno podría hablar que había un actuar que era sistemático y generalizado en términos represivos. En ese marco hablamos nosotros del Estado, pero el Estado tiene nombres, ¿no? Es decir, y por algo es que se concursa cada 4 años, se concursan los gobiernos, porque no da lo mismo un presidente que tiene nombre y hay otro presidente que tiene otro nombre, y lo mismo con los ministerios, con los respectivos ministerios. En este caso el Ministerio del Interior. Se suponía probablemente que entre Chadwick y Blumel podría haber habido un cambio, porque son dos personas distintas que ponen énfasis y actúan de una manera diferente. Me doy esa vuelta larga porque el presidente de la República nombró como integrante de la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del Instituto de Derechos Humanos en Chile a la subsecretaria Lorena Pizarro. Lorena Recabarren, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuánto hay de desacierto, asumiendo que tiene una responsabilidad? Era la responsable política y la conductora de una subsecretaría, y aparece en este caso nombrada por el actual presidente de la República, precisamente para mejorar y fortalecer el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuánto hay de una lógica binominal, pero que en este caso no va a fortalecer necesariamente el INDH? ¿Cuánto puede representar de retroceso, ¿no? Para ambos. Rodrigo, si quieres partimos. Bueno, yo soy también una de las personas integrantes de esa comisión asesora para el fortalecimiento del INDH. Rodrigo, perdón. Solo porque nos dicen que tenemos que ir a pausa. Vamos a pausa y volvemos con la respuesta. Estás escuchando Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Nos encontramos realizando el 9º capítulo de Las Voces de Octubre, un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Y durante el primer bloque hemos conversado esencialmente de los informes internacionales que condenaron al Estado de Chile por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Durante este segundo bloque seguiremos conversando con Mariela Santana y con Rodrigo Bustos. Y retomamos precisamente con Rodrigo Bustos, ¿no?, a propósito de la pregunta realizada al final del bloque anterior. Rodrigo. Sí, yo
quiero tomar esa pregunta más que centrándome en particular en lo que tú te referías respecto a uno, se ha cuestionado más de uno de los nombramientos por parte de organizaciones de derechos humanos en esa comisión asesora presidencial para el fortalecimiento del INH, de la que también soy parte. Y aprovecho de decir que esa comisión surgió en el contexto de que se quería dejar al INH con presupuesto cero. Y como resultado se creó esta comisión y al menos yo estoy ahí para tratar justamente de que no continúen las políticas que buscan debilitarlo, sino que al revés pueda ser una institución que cumpla mejor con su mandato. Pero no, lo que no quiero rehuir es el fondo de tu pregunta. En qué sentido? Porque yo creo que durante estos 3 años ya de gobierno, respecto de todas las deudas que dejó el gobierno del expresidente Piñera, que más allá que haya fallecido, a nuestro juicio es indesmentible, eso no cambia, que dejó un legado sombrío en materia de violación a los derechos humanos. Y, y el gobierno del presidente Boric tenía el deber, justamente porque si bien son gobiernos distintos, hay una continuidad del Estado, tenía el deber de asumir esas deudas, como hablábamos, en justicia, que ahí hay un rol importante de la fiscalía, pero sí ahí el gobierno podía potenciar o reforzar a los órganos auxiliares de la Administración de Justicia. Tenía el deber de avanzar en una política pública de reparación integral a las víctimas, lo cual no ha ocurrido hasta el día de hoy. Tenía el deber de avanzar en una reforma profunda a Carabinero. El programa del presidente Boric habla de refundación, pero una reforma, tal como lo recomendaban la mayoría de los organismos internacionales, todavía sigue pendiente. Una reforma profunda, estructural, que se haga cargo de la naturaleza militar, de la formación, de la doctrina, etcétera. Entonces, todas esas cosas no han ocurrido y además, cuando tú hablas, por ejemplo, de nombramientos, o también yo te diría falta de cesación en el cargo de algunas autoridades, han sido muy malas señales del gobierno. El hecho de haber mantenido al general Yáñez siendo imputado por esta grave violación a los derechos humanos por años, hasta que fuera la formalización, sin lugar a dudas no fue una buena señal y además dificultó la investigación, porque el ex general Yáñez se excusaba en su cargo muchas veces para no ir a declarar ante la fiscal Jimena Chong. Entonces, la verdad es que por lo menos en materia del estallido social, de la revuelta y de asumir las deudas que tiene el Estado de Chile por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, creemos que está absolutamente al debe. Comparto lo que dice Rodrigo. Creo que este gobierno se ha alejado de su agenda en materia de derechos humanos y esto es muy grave porque hay deudas como, por ejemplo, una ley de reparación para las víctimas de violación a derechos humanos durante el estallido social que se había comprometido inicialmente en el gobierno de Boric. Finalmente se ha dejado de lado. O sea, claramente ya hay una primera respuesta después de la presentación del proyecto de ley que se hizo en diciembre del año pasado, a cabeza de la senadora Fabiola Campillay y con algunas organizaciones de derechos humanos. Se le presentó este proyecto de ley para efectos de que el presidente la apadrinara, porque un proyecto de ley de reparación es de iniciativa exclusiva del presidente de la República porque involucra recursos públicos. Y a pesar de que en el discurso del 10 de diciembre Boric señaló expresamente que se iba a hacer cargo y que iba a instruir a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que analizara este proyecto y diera una respuesta, formalmente no ha habido una respuesta, sino que hace un par de semanas, recién en una reunión de la mesa de gobierno con algunos sobrevivientes del estallido y algunas organizaciones, ya se ha deslizado la decisión de que no existe ninguna posibilidad de tomar esa iniciativa
por parte del presidente de la República y que no constituye ninguna prioridad el reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esa es una gran deuda que va a dejar esta administración. Efectivamente, han pasado por acá varios entrevistados y muchos de ellos han hecho mención a esto que tú señalas, Mali, en el sentido de que ellos estuvieron en una conversación cuando Gabriel Boric era candidato y se había comprometido con instar y no bajar los brazos para que hubiese justicia en nuestro país y para que hubiese reparación a todas las víctimas. Según Atena Lab, organización que preside Nicolás Ibáñez, agradecido y partidario de Augusto Pinochet, el año 2022 la tasa promedio mundial era de 280 policías por cada 100.000 habitantes y el mínimo recomendado por Naciones Unidas era de 180. Chile cuenta con 230 carabineros por cada 100.000 habitantes, estando por sobre el nivel mínimo. Es decir, tenemos un superávit de 50 efectivos por cada 100.000 habitantes y bajo la tasa promedio en 50 carabineros por cada 100.000 habitantes. Al año 2020 se calculaba que el fraude de carabineros cometido por oficiales y suboficiales de la institución era evaluado en más de 35.000 millones de pesos, es decir, el mayor fraude en la historia de Chile. Los exgenerales directores de carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González y Bruno Villalobos, entre otros oficiales, figuran como responsables de este mecanismo de corrupción. La cifra oficial de la cantidad de carabineros en Chile fluctúa entre los 53.000 y los 45.000 y sus remuneraciones, en el caso de suboficiales, un carabinero recién egresado percibe 850.407 pesos y un suboficial mayor 2.498.380. En el caso de los oficiales, el general director puede ganar 5.298.354 pesos mensuales, mientras que un teniente, el rango más bajo de oficial, podría ganar 1.800.090 pesos. Tanto la duración de los suboficiales como de los oficiales dura 8 semestres. Complementando, de acuerdo a información entregada por CIPER el 15 de julio del 2020, la Fiscalía investigaba denuncias contra 466 agentes del Estado, policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, acusados de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. De ellos, 419 son carabineros, 30 integrantes de la Policía de Investigaciones, 11 del Ejército, 4 de la Armada y 2 que no están clasificados. Rodrigo, ¿qué cantidad de carabineros finalmente, de acuerdo a la información y a los últimos informes de Amnistía, han sido imputados? ¿Cuántos hay presos producto de las violaciones a los derechos humanos cometidos? Es un dato que recogió en algún minuto y que lo mencionaste tú también en algún momento de este programa, ¿no? Sí, hay 59 condenas hasta ahora, pero algunas de ellas han sido respecto de funcionarios del ejército. El 80% deben ser unas 53 respecto de casos que involucran a carabineros. En algunos casos hay más de un carabinero condenado, así que son alrededor de aproximadamente 100 carabineros o un poco más los que han tenido condena. Con pena privativa de libertad, Male quizás me podrá corregir, pero creo que han estado entre 5 y 10 aproximadamente. Sí, no más. Los otros son otro tipo de sanciones y por lo tanto sí, la impunidad ha sido bien generalizada a nuestro juicio. El caso al menos de la formalización de los altos mandos sí nos entrega alguna luz de esperanza, porque siempre dijimos que esto de la justicia respecto a la violación de derechos humanos cometida en el estallido no tenía que ver solo con quienes apretaron el gatillo, sino con quienes tuvieron roles importantes de mando estratégico, tenían la información para cesar la violación de derechos humanos y no adoptaron las medidas para que frenaran. Y en ese sentido, el hecho que hoy día estén desde octubre pasado los ex generales Yáñez, Olate y Rosa formalizados por apremios por graves violaciones de los derechos humanos, nos parece que es un paso importante. No es algo que suele ocurrir
bueno, en este escenario de impunidad que por cierto es muy desolador, pero no es algo que suele ocurrir en Chile, en otros países de la región, que en contexto de protesta social se logre llegar a la cúpula, digamos, en este caso la policía, por lo menos con una formalización que esperamos que esto continúe, se llegue a un juicio oral, por supuesto, y los pasos siguientes. Y lo otro que quisiera decir que ustedes dieron una serie de informaciones sobre carabineros y, por ejemplo, hablaron del mega fraude. Y creo que es muy importante recordar que esto de cambiar a carabineros, de que haya una reforma, o algunos hablaban de refundación, no es algo que viene desde el estallido social. Antes del estallido social no podemos olvidar, o sea, que de hecho que el expresidente Piñera removió a tres ex generales directores, a uno por el homicidio de Camilo Catrillanca, por cómo se dio además todo el encubrimiento en los días siguientes de Camilo Catrillanca, pero ya en el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet habíamos tenido la operación Huracán, además del megafraude también durante ese gobierno. Entonces, la verdad es que esta necesidad de reforma se veía venir desde antes del estallido. Después llega la revuelta y todos los organismos internacionales plantean, recomiendan, instan al Estado chileno a avanzar en una reforma profunda y estructural. Y hoy día, lamentablemente, esto está en el olvido porque ha cambiado el clima político, vino la pandemia, hay ciertas formas de crimen organizado que preocupan a la ciudadanía, por cierto, legítimamente. Pero a nuestro juicio esa reforma sigue siendo necesaria. No una reforma en contra de la policía, sino una reforma para que la policía pueda actuar eficientemente y con pleno respeto a los derechos humanos. Mariela, en ese sentido, ¿a ti qué te parece respecto del actuar de Carabineros durante el estallido? ¿Quisieras agregar algo? Mm, no necesariamente, solamente insistir claro, en que esta reforma, esta refundación dice relación a, a profesionalizar las policías, a reincorporarlas a la sociedad civil eh, para, eh, para poder volver a naturalizar su función. Em, pero esto no va a ser posible si no existe voluntad política, no va a ser posible si no existe eh, una presión constante también y permanente de las organizaciones de la sociedad civil y de la institucionalidad entera en materia de derechos humanos, que es la que quedó al debe durante el estallido social. O sea, no solamente... o sea, porque para que fueran posible toda esta cantidad de violaciones a los derechos humanos, tiene que haber habido un contexto, tiene que haber habido una institucionalidad que no pudo ni prevenirlo ni garantizar los derechos de la ciudadanía. ¿Mm? Estamos hablando de un Estado, en el fondo, que en su totalidad no estuvo a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de un poder judicial que hasta la fecha no está respondiendo a su deber de impartir justicia. Estamos ante más de 1.509 y más de 3.000, creo, denuncias o investigaciones que están siendo archivadas y cuyas investigaciones debieron haber proseguido por tratarse de violación a los derechos humanos. O sea, hay un mandato del Estado de investigar las causas o los delitos cuando estos tienen la naturaleza de violación a los derechos humanos, y eso no ha sido así. Entonces, no solamente es un tema de los organismos de orden y control público, sino que a nivel de toda la institucionalidad tiene que permearse en formación de derechos humanos y tiene que haber otro tipo de respuesta, en realidad. Eso más que nada. Mira, pareciera ser que como que se cumple o se ha ido cumpliendo de alguna manera este audio que se filtró del general director Rosas, ¿no? Cuando aseguró
que ningún carabinero, a lo mejor el cálculo le falló un poquitito, pero que ningún carabinero iba a ir preso por las violaciones a los derechos humanos. Y eso, todo el clima político, cómo se va generando, ¿no? A partir de, yo recuerdo hace un par de años atrás, ¿no? La peregrinación de autoridades yendo a hablar con el general Yáñez y a pedirle perdón al general Yáñez, ¿no? Por cómo se habían comportado a través de las redes sociales, o incluso, ¿no? La petición de fiscalía, ¿no? La insistencia de fiscalías de pedir penas que no alcanzan para que Carabineros vaya preso, ¿no? 3 años y un día, 5 años, no 5 años y un día, etcétera. Va generando todo este clima político que parece una locura hoy día pedir la refundación o una reforma, ¿no? Si uno revisa los programas de gobierno, hablan casi de ajuste a Carabineros, ¿no? Cómo ha ido cambiando, que hoy día los candidatos oficialistas tampoco se atreven a hablar de reforma o de refundación. Pero vamos a ir a algo muy intenso, pero más positivo. Yo te nombro Libertad en la voz de Isabel Aldunate. En octubre de 2024 fueron formalizados los ex generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Late, imputados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social. Recordemos que el general Ricardo Yáñez asumió como director general bajo el gobierno de Sebastián Piñera y posteriormente contó con la confianza del presidente de la República hasta pocos días antes de que fuese formalizado, el 27 de septiembre de 2024, 4 días antes de ser formalizado. Una pregunta para ambos, ¿no? Antes de ponernos en el futuro, porque ya tenemos que ir cerrando. Mariela, ¿hay justificación para formalizar a los altos mandos del Carabineros? Por cierto, y no solamente por esas 228 víctimas iniciales que componen la lista de la fiscal Chong, lista que comprende desde el 18 de octubre hasta el 30 de marzo. Nosotros sabemos que, y también es de público conocimiento, que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido siguió incluso hasta el año 2021, inclusive. Y tiene fundamento esa formalización por cuanto cada uno de los formalizados detentaba un cargo y tenía un cargo jerárquico. Sabemos que Carabineros es una estructura jerarquizada y obediente, y estar en la posición en la que estuvieron estos 3 formalizados de poder hacer cesar este tipo de violaciones durante los mandatos de cada uno de ellos, contando con la información desde el día 1, información que se daba a diario, tanto por los medios oficiales como por la prensa independiente y por los informes internacionales de cada una de las misiones, incluso que llegó a Chile, no lo hicieron. Por tanto, incurren en una conducta que está penalmente tipificada. Entonces, que es el de apremios ilegítimos por responsabilidad omisiva, en el fondo por no haber impedido que cesaran esas violaciones a los derechos humanos. ¿Y esta pena es privativa de libertad? Sí, la pena del delito de apremios ilegítimos es privativa de libertad. Entonces podríamos pensar que esto podría corregir el actuar de Carabineros. Si vemos que hay sanciones eficaces, eficientes, ¿podríamos pensar que eso va a cambiar el criterio de formación en las nuevas generaciones? Yo insisto en que, por cierto, el hecho que se haya llegado a la formalización de estos ex generales, Rosa, Yáñez, Olate, que tenían, como decía Male, 3 cargos muy estratégicos con funciones que le habría permitido no solo frenar las violaciones de los derechos humanos, sino también adoptar una serie de medidas disciplinarias, aunque es conocido el audio de Rosas cuando era general director. Ellos también hay omisiones desde la perspectiva de la formación en derechos humanos que queda muy clara en la formalización que hizo la fiscal Chong. Entonces,
por cierto que esta es una muy buena señal de la justicia, vamos a ver cómo continúa, pero no es suficiente. No es suficiente porque el clima general de impunidad, por cierto, que puede llevar a la repetición de este tipo de actos, y el hecho también que no haya una reforma profunda de las policías en su doctrina, en su formación, en la naturaleza militar, en los protocolos. Todo eso, sin lugar a dudas, hace que tengamos una policía que podría volver a cometer eventualmente los mismos abusos, las mismas violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero siempre tratamos de quedarnos un poco con cómo viene el futuro. Entonces, les damos que puedan cerrar ideas ambos, pero por sobre todo es qué rol puede tener la sociedad civil, ¿no? Cómo yo me puedo implicar, en este caso, en el tema, la temática de los derechos humanos, en más justicia, más verdad y en los cambios necesarios que debe tener el cuerpo de carabineros. Malena. La sociedad civil cobra relevancia en términos de poder denunciar estas violaciones a los derechos humanos, de poder interpelar al Estado cuando no está cumpliendo su función. Idealmente sería contar con una sociedad civil bien robusta, ojalá no solamente con ojalá con poder de voto en algunas, de hecho en algunos elementos tan básicos como poder estar presentes o intervenir en los procesos, por ejemplo, de los protocolos de acción de carabineros, en donde nosotros no tenemos opción de participar. La sociedad civil está también presente dentro del INDH, dentro de las organizaciones adscritas al INDH, y ahí también tenemos opción de hacer incidencia. Y bueno, y por último están las herramientas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, a las que podemos también recurrir. Sí, yo quiero decir algo que no es tan alentador que inicialmente, después voy a decir otra cosa. Lo primero es que creo que estamos en un momento donde si el estallido hubiera un nuevo estallido, hubieran protestas masivas, como lo hay cada cierto tiempo en Chile, igual que en otros países, porque además recordemos que las razones del malestar social del 2019, muchas de ellas siguen vigentes. Si tuviéramos un nuevo ciclo de protestas, hoy en día estamos mucho peor que el 2019. Y sostengo esta afirmación porque por una parte no se ha modificado la normativa sobre el derecho a reunión, que sigue siendo un decreto supremo del año 83, o sea, del periodo de la dictadura civil-militar, y también porque tuvimos la aprobación durante este gobierno de la ley Nain Retamal, que implica una legítima defensa privilegiada para los policías cuando hagan uso de la fuerza, incluso letal. Y por otra parte, hoy día se están discutiendo las reglas del uso de la fuerza que podrían llegar a a estar muy por debajo del estándar de los propios protocolos y circulares de Carabineros de Chile, eliminando la proporcionalidad y estableciendo también que se puede usar fuerza letal para protección de bienes y no solamente de vida humana. Entonces, el escenario es desolador. Ahora bien, en escenarios como estos, donde es fundamental resistir a un retroceso autoritario, conservador, el rol de la sociedad civil es fundamental. O sea, de hecho, estas querellas, estas investigaciones sobre los altos mandos no iniciaron de oficio, iniciaron por abogadas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que presentaron esas querellas. Muchos de los videos que tenemos de lo sucedido en el estallido social también fue por organizaciones de la sociedad civil que estaban ahí en la calle. Entonces, en estos tiempos que vienen, a nuestro juicio, es fundamental el rol de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, para justamente resistir ante estos retrocesos que, por cierto, han ocurrido en estos años. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Eso, nos vemos la
Nos vemos también y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Pronto. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.